Bueno, comenzamos con la clase número 15, ¿no? Nuestra del curso de Kimbanda. En esta clase vamos a ver enseñanzas de la Kimbanda antigua transmitidas por el maestre Sheiley Alves. ¿Cuál es el propósito de la Kimbanda? La Kimbanda propone un camino de conocimiento, sanación, conexión con la ancestralidad, equilibrio y transformación. Su propósito es que las personas que puedan transitar conscientemente su existencia y avanzar en su camino espiritual hacia Nzambi, el creador. Para comprender este recorrido se utiliza el Dikenga. Es un cosmograma que representa el ciclo de la existencia y los diferentes procesos que atraviesa el ser humano. Desde esta mirada, la vida no se concibe como algo aislado, sino como parte de un ciclo de nacimiento, desarrollo, transformación, muerte y continuidad espiritual. El camino no se realiza en soledad. La persona necesita aprender de quienes saben más y recibir la orientación de los ancestros. Por eso la ancestralidad ocupa un lugar fundamental. La Kimbanda busca establecer relación con buenos ancestros, capaces de orientar, enseñar y ayudar al ser humano durante su trayectoria. Al mismo tiempo, cada persona debería esforzarse por vivir de manera que algún día también pueda convertirse en un buen ancestral para sus descendientes. Todo comienza en uno mismo. Antes de buscar entidades, poderes o grandes fundamentos, el primer trabajo debe realizarse sobre la propia conciencia. Dentro de esta enseñanza aparece el concepto de Ambantu, cabeza sagrada. Representa la propia conciencia. El principio es sencillo. Antes de pretender transformar el mundo espiritual, primero debemos trabajar sobre nosotros mismos. Cuidar la salud, ordenar la vida, conocerse, aprender, desarrollar conciencia y corregir aquello que necesita transformación. Forman parte del comienzo del camino. La idea principal de todo esto es que la Kimbanda comienza en la propia persona. El desarrollo espiritual exige conciencia, cura personal, aprendizaje y conexión con los buenos ancestros para recorrer correctamente el camino de la existencia. ¿Qué se cultúa en la Kimbanda? La Kimbanda representa una estructura espiritual que abarca desde las fuerzas más elevadas hasta aquellas más próximas al ser humano. Esta estructura se organiza de la siguiente manera. Nzambi a Mpunto Tulendo. Es el creador. Representa la fuente primordial de la existencia y el origen de la fuerza que sostiene todo. La finalidad última del camino espiritual es avanzar progresivamente hacia Nzambi. Kalunga Antango. Se relaciona con el tiempo y el equilibrio. Kalunga ocupa un lugar fundamental porque representa el punto de equilibrio entre diferentes dimensiones y fuerzas. El Kimbanda
debe aprender a mantenerse en ese equilibrio para poder trabajar correctamente. Nala es presentada dentro de esta cosmología como la creadora y se encuentra relacionada con la sombra de la existencia, los Nkisis. Son presentados como fuerzas de la naturaleza. El poder del creador puede manifestarse mediante diferentes fuerzas naturales, vinculadas con el fuego, el rayo, la caza, la paz y otras expresiones de la naturaleza. Bóculo S es presentado como el mayoral, una fuerza de gran importancia dentro de esta estructura espiritual. Ocupa un lugar intermediario entre fuerzas superiores y los diferentes niveles de trabajo espiritual. Ahí quiero decir algo, Sí. antes que sigas. En lo que es la quimbanda antigua, tradicional, el bóculo ese es llamado de mayoral. No es un ser humano. Y es cultuado y es lo primero que se cultúa para después pasar a lo que son los ancestros. Dentro de los ancestros están estos arquetipos relacionados a Ayú, Pompashira, Preto, Velo Quimbandero, Caboclo Quimbandero, Marinero Quimbandero, o, dependiendo de las diferentes tradiciones, el nombre que le pongan. ¿Sí? Van a ver que hay varios ancestros que se manifiestan, pero está relacionado esos espíritus con nosotros, con nuestra ancestralidad. Son espíritus que quieren venir a ayudarnos, que quieren que evolucionemos y nos quieren ver bien, y quieren que podamos elevar nuestra conciencia. Gracias. De nada, Pai. Báculo. El báculo es presentado como un ancestral invitado. Se trata de un ancestral al que se busca por una razón específica. Alguien que por su experiencia, conocimiento o trayectoria puede orientar a la persona en determinado aspecto de su vida. Ahí seguimos con otra explicación chiquita. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Volvé a lo anterior, un cachito. Cuando dice que habla de este tipo de báculo, ¿no? Este ancestral invitado, quiere decir esto. A nosotros nos gusta la religión, amamos la religión. Quimbanda, Umbanda, lo que sea. Bueno, tenemos un ancestro que se formó, que sabe mucho y que puede ayudarnos a evolucionar y puede ayudarnos en conocimiento. Bueno, se invita a ese ancestro para que nos ayude en ese sentido. Otras personas pueden necesitar un ancestro que los ayude en la música, porque fue músico, por decirlo, se invita a ese ancestro en relación a la música. ¿Sí? Entonces, por eso dice ancestral invitado. Y el pueblo bantú divide, como se habló hoy, en ancestros buenos, positivos, y los negativos. Los que ellos invitan son esos ancestros que son buenos a nuestra vida y nos van a orientar para que nosotros podamos evolucionar, para que nosotros podamos tener ética, para que nosotros podamos ayudarnos tanto individualmente como a la comunidad. Porque la comunidad es muy importante. Gracias. De nada. Báculo Antoto. Son los ancestros de la tierra. Representan a quienes habitaron ese territorio antes que nosotros y cuya ancestralidad permanece vinculada a él. Comprende la reverencia a las ancestralidades propias del lugar donde se encontraba este pueblo bantú, ya que sus comunidades eran nómades.
Bakulo Ampemba son los ancestros espirituales. Aquí se ubicaban aquellas entidades ancestrales que acompañan espiritualmente a la persona. Dentro de esta categoría aparecen también el compadre y la comadre, conocidos popularmente como Eshu y Pombayira. Ambantu es la cabeza sagrada, la propia conciencia. Y esto es muy importante. Aunque aparezca al final de una jerarquía, en la práctica todo comienza allí. Sin conciencia, conocimiento y comprensión, los demás fundamentos pierden sentido. La estructura espiritual no debe entenderse como una colección de entidades. Cada fuerza y cada ancestralidad ocupa un lugar determinado dentro del proceso de conocimiento, cura y evolución de la persona. Mbanda, el poder original del creador. Uno de los conceptos centrales de esta enseñanza es Mbanda. Aquí Mbanda no se está utilizando para referirse a la religión brasileña Umbanda. Se presenta como el poder original del creador. Esta fuerza proveniente de Zambi es la que el Kimbanda aprende a reconocer y utilizar en sus trabajos. ¿Para qué se utiliza Mbanda? Dentro de esta enseñanza, el poder de Zambi o Mbanda puede ser utilizado para promover curas, transformaciones, transmutaciones, emanaciones, encantamientos, evocaciones, progreso y transformación de los seres. Por eso la Kimbanda se presenta fundamentalmente como un arte de curar y transformar. ¿Qué significa ser Kimbanda? La palabra Kimbanda en su origen significa el curador local, aquel que cura mediante el poder de Zambi. El Kimbanda es quien posee el conocimiento necesario para reconocer dónde se encuentra una determinada fuerza y cómo utilizarla para producir cura o transformación. La conciencia es más importante que el objeto. Una de las enseñanzas más fuertes es que un fundamento material por sí solo no produce conocimiento. Pueden existir objetos, asentamientos, elementos rituales y herramientas, pero sin conciencia y comprensión no existe un verdadero dominio del trabajo. No existe un verdadero dominio del trabajo. Por eso se afirma que la conciencia, Ambantu, es más importante que los objetos externos. A medida que aumenta el conocimiento, la persona debería depender cada vez menos de la acumulación material y cada vez más de su comprensión espiritual. Bueno, acá sumo algo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno comienza en la religión, necesita de asentamiento, firmeza, de un montón de protecciones y de un montón de cosas. Y a medida que va evolucionando en el camino espiritual, lo que nos enseña esta tradición, que va necesitando menos de eso, de guías, de protecciones, de asentamiento y de un montón de cosas que las necesita al principio. Porque ya después, su conciencia, al despertar, esa fuerza viene de otra manera, no viene a través de los elementos, sino viene de ese poder que tiene, por decirlo de alguna manera, esa transformación espiritual, esa evolución espiritual a lo largo de todo el recorrido, a lo largo de todos los años.
Gracias, Tela. La quimbanda es cura. Cura no significa solamente curar una enfermedad. Puede existir una cura espiritual, emocional, social, moral, material, comunitaria y personal. Transformar aquello que impide a una persona o a una comunidad desarrollarse también forma parte de la idea de cura. El poder no se encuentra solamente en los objetos rituales. El verdadero fundamento está en aprender, desarrollar conciencia y saber reconocer y utilizar correctamente las fuerzas disponibles para producir cura y transformación. Todo esto, Estela, Sí. y a los chicos que están escuchando, está muy relacionado con las enseñanzas, ¿no?, del pueblo bantú. ¿Por qué? Porque ellos, al ser nómades, no, llegaban a un lugar, no llevaban todos los objetos. Entonces, ellos entendían que el poder de Zambi, que el poder de Dios estaba en la naturaleza. Entonces, cada vez que llegaban a un lugar, ellos trabajaban con la propia naturaleza. Sus ferramentas, su poder, su energía, era la propia naturaleza. Entonces, no tenían tantas cosas como nosotros tenemos hoy, que tenemos aseguranza, asentamientos, imágenes, piedras, gota, ofrenda, aquello, el otro. Bueno, ¿por qué? Porque ellos curaban con el poder de Zambi, y el poder de Zambi estaba en el local, y el local era donde estaban ellos, y era la naturaleza misma. Trabajaban con los elementos de la naturaleza. Sigamos. Muy bien. Mbote, Mbe, Ebi y el equilibrio de Kalunga. Para comprender al Quimbanda es necesario comprender dos orientaciones diferentes de la existencia. Mbote, que significa derecha, o el colectivo, ¿no?, sobre la comunidad, representa una forma de conciencia orientada hacia la comunidad, la cooperación, el bien colectivo, el servicio, la unión y la responsabilidad hacia los demás. En esta enseñanza se vincula el aspecto luminoso y colectivo relacionado con Zambi. Mebi es igual a izquierda o individual, o sea que representa el camino personal, los deseos, las decisiones, la autonomía, el conocimiento de uno mismo y las necesidades individuales. Se relaciona con la dimensión de sombra vinculada con Nala. Ninguna de las dos debe dominar completamente. Aquí aparece uno de los fundamentos más importantes de todo el curso. El Quimbanda no debería permanecer exclusivamente en un extremo. Necesita comprender lo colectivo y lo individual. Si solamente existe lo colectivo, la persona puede perder su autonomía. Y si solamente existe lo individual, puede olvidarse de la responsabilidad que tiene hacia los demás. Kalunga es el equilibrio. Entre estas dos fuerzas se encuentra Kalunga, relacionada con el equilibrio y con el tiempo presente. Por eso, el Quimbanda debe aprender a sostener la balanza. No controla solamente uno de los lados. Acá voy a decir una cosa, Estela, porque Kalunga, ¿no?, se entiende muchas veces con el cementerio o el mar o el río, ¿no? Y está muy bien, porque está relacionado a la muerte. Entonces, Kalunga, para los africanos, para el pueblo bantú, ¿qué es? Es la línea divisoria
entre lo espiritual y entre lo terrenal arriba y lo espiritual abajo. Esa línea que cuando uno muere pasa ese velo y pasa a ese mundo espiritual. Entonces, por eso Calunga es el cementerio, por eso Calunga es el mar, el río, y también Calunga son los matos. Todo lugar donde existieron vivos y después pasaron al mundo espiritual, donde murieron. Gracias, Tela. De nada. Claro, nosotros lo habíamos visto en otras clases, por eso es que no lo refrescábamos. Aprende a controlar el equilibrio. Esto permite comprender una idea fundamental. El verdadero poder no consiste en vivir en un extremo, sino en aprender cuándo actuar desde lo individual, cuándo desde lo colectivo y cómo mantener el equilibrio entre ambos. Compadre y comadre. Esta dualidad también aparece representada espiritualmente mediante el compadre, que sería la figura masculina, y la comadre, que es la figura femenina, conocidos en esta enseñanza como Eshu y Pombayira. Son representados como ancestros muy próximos a la experiencia humana y por esa cercanía ocupan un lugar fundamental en el comienzo del desarrollo espiritual de las personas. Por eso anteriormente estudiamos que Eshu y Pombayira acompañan, orientan, protegen, abren caminos, ayudan a tomar decisiones y trabajan sobre situaciones concretas de la existencia. No son el final del camino espiritual, sino algunas de las primeras fuerzas ancestrales con las que la persona aprende a relacionarse. El camino completo. Podemos resumir todo el proceso de esta manera. Primero me encuentro conmigo mismo. Después aprendo a relacionarme con el compadre y la comadre, los ancestros espirituales, los ancestros de la tierra, los ancestros invitados, las fuerzas superiores de la naturaleza, Pokuloese y Ensambi. La Quimbanda es un camino de conexión con el Creador, con las fuerzas de la naturaleza y con los ancestros. Comienza en la propia conciencia. La persona primero necesita conocerse, cuidarse y transformarse. Después aprende de sus ancestros, desarrolla conocimiento y comprende las fuerzas con las que trabaja. El Quimbanda no busca solamente adquirir poder, busca aprender a curar, transformar, orientar y mantener el equilibrio. Debe comprender tanto el Mbote relacionado con lo colectivo como el Ebi relacionado con lo individual, manteniéndose en el equilibrio representado por Calunga. El conocimiento adquirido tampoco debe quedarse únicamente en beneficio personal. La Quimbanda entiende que la transformación del individuo debe contribuir también al fortalecimiento de su comunidad. Por eso, dentro de esta enseñanza, ser Quimbanda no significa solamente saber realizar magia. Significa desarrollar conciencia, conocimiento, responsabilidad, equilibrio y capacidad de transformar la realidad propia y comunitaria siguiendo la orientación de los ancestros. La Quimbanda comienza en uno mismo. Se fortalece
con los ancestros. Aprende de las fuerzas de la naturaleza. Busca el equilibrio y encuentra su sentido cuando el conocimiento adquirido sirve para curar, transformar y fortalecer la vida.